Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de capacitaciones OpenDC de la Universidad de Palermo. Bueno, me presento, yo soy Lorena Pérez, soy docente de la universidad, soy periodista. Ahí está, buen día. Soy periodista. El lunes di una primera charla sobre lo que fue mi experiencia profesional a cargo de Blog de Moda, una página de cultura moda que está online desde 2006, o sea, este año cumple 15 años. Por eso quería compartir mi experiencia profesional en lo que tiene que ver la transformación del periodismo, sobre todo siendo foco obviamente en el periodismo de moda en la era digital. Así que bueno, hoy vamos a hacer, si bien son dos charlas independientes, sí quería hacer este vínculo con lo que estuvimos hablando el lunes, que fue básicamente cómo armar un sitio, cómo comenzó toda esta experiencia de transformación digital y llevarlo a cabo a través del periodismo, que es mi trabajo desde hace casi 2 décadas. Y la parte de hoy, lo que hoy me interesaría compartirles, que básicamente también es una inquietud que surge de manera permanente, porque bueno, la moda tiene un calendario, que ese calendario está digitado por lo que son las semanas de la moda. Yo tuve la oportunidad desde 2007 de viajar a cubrir estas semanas de la moda en diferentes ciudades y también ir a diferentes ferias, y eso es lo que llama mucho la atención, porque obviamente es algo que es muy visual, hay una época de redes sociales donde se puede compartir y se puede, por otro lado, acceder a la Semana de la Moda de una manera mucho más democrática que en otros tiempos. Siempre surge la consulta de cómo se hace. Una vez que estás en la ciudad, cómo te manejas, qué ver, de qué manera armar una planificación. Así que bueno, por un lado vamos a hablar de cómo, digamos, qué se puede aprender en una semana de la moda y de qué manera uno la puede potenciar toda la experiencia en una Fashion Week. Y por otro lado también, bueno, yo sumo algunos viajes de investigación que hice por temas que a mí me interesan, en los que yo trabajo. Bueno, mi tema básicamente es en lo que es en Argentina, mi eje es los años 80 y los años 90, lo que a mí me interesa es toda la parte de moda y contracultura, y por otro lado las casas de moda, pero a nivel internacional también hay otros intereses que tienen que ver con la década del 60 y el movimiento hippie, por ejemplo, la moda masculina. Entonces, bueno, fueron viajes donde después de llevado un momento, ¿no? Un tiempo de investigación, de trabajo, digo, bueno, llegó el momento de viajar y de ver esos lugares. Así que bueno, voy a compartirles esta experiencia en estas dos, digamos, en estas dos maneras distintas de viajar, haciendo el foco obviamente en cómo se puede maximizar esa experiencia, qué hacer, cómo organizarse una agenda de trabajo. Bueno, por un lado, para mí es, digo, dentro de las posibilidades que cada uno tiene, vamos a tomarlo en cuenta desde ese punto, ¿no? Vamos a hablar de viajes y más, bueno, tomando en cuenta el contexto pandémico en el que estamos, en donde hace más de un año que no se puede, básicamente no se puede viajar o viajar de como lo hacíamos antes. De hecho, la Semana de la Moda se transformó completamente, no hay ninguna ciudad que reciba extranjeros para cubrir la Semana de la Moda, sino que es algo muy escueto, volvió a ser algo muy chiquito. Pero a mí lo que fue la experiencia de viajar y de conocer las ciudades donde se produce la moda, donde se digita de alguna manera la moda, es mucho más que quizás lo que uno puede ver en una cobertura de moda, donde hay no sé, están los slides de lo que es la moda de la calle, donde se hace una cobertura, sobre todo la década pasada, ¿no? Donde se hizo un foco súper importante en lo que estaba sucediendo en la calle. Pero bueno, una semana de la moda refleja el espíritu de una ciudad,
están instaladas, bueno, en el caso de París, se origina ahí la moda, pero desde el caso de lo que es Italia, de lo que es Londres, de lo que es Estados Unidos, de los años 40, los años 60, los años 70, y bueno, Londres desde los años 80, que se fueron instalando como capitales mundiales de la moda, y por eso se organiza el calendario de esa manera. En esas 4 ciudades, más allá que todas las ciudades del mundo tienen una semana de la moda, nosotros acá en Buenos Aires tenemos, no, a falta de una, tenemos 4 o 5 semanas de la moda para cubrir. En el caso del viaje, de hacer la cobertura, a mí me pasó que en 2007 llegué como de casualidad o sea, viajé a Nueva York en un viaje que lo tuve como destino, como escala, y me quedé una semana y coincidía con la Semana de la Moda. A mí lo que me impactó de ese viaje fue que al llegar a Manhattan, en cuanto puse un pie, era totalmente una ciudad que me avisaba que había una Semana de la Moda, donde no solamente la Semana de la Moda en ese momento sucedía en Bryant Park, que es el parque que está detrás de la Biblioteca Pública de Nueva York, se armaban unas carpas blancas y ahí se acontecía la Semana de la Moda en un primer momento. No solamente era esa parte de Manhattan donde sucedía, sino que en los negocios, en las galerías de arte, las fiestas, ni hablar que, bueno, que Estados Unidos tiene, ¿no?, todo un sistema de mercado súper consumista, por lo que había descuento por lo que sea, por la Semana de la Moda, y a mí lo que me impactó fue eso, de cómo toda una ciudad se ponía a disposición de un acontecimiento como la Semana de la Moda para potenciarlo, para generar más consumo, y por otro lado no dejaban de mostrar qué era Nueva York, porque no es solamente que lo que pasaba en la Semana de la Moda son los grandes diseñadores o los grandes almacenes, y por ejemplo los grandes almacenes ni participaban de la Semana de la Moda, pero sin embargo todo sucedía ahí, salías por los barrios que sea y si había una galería de arte donde estaba con un cartelito que decía estamos celebrando la Semana de la Moda, obviamente fuera del calendario oficial, pero había siempre diseñadores, y a mí me pareció como muy interesante esta parte de una ciudad que cuente su moda, que cuente cuál es la cultura de su moda, por dónde pasa la moda. Y eso a mí me hizo cambiar totalmente las perspectivas de trabajo que yo tenía con respecto a la moda. Hasta ese momento yo cubría moda, pero también otros temas en blog de moda, si bien era lo principal y estaba focalizado en lo que era vestuarios cinematográficos y de series, y que era lo que más me interesaba en ese momento, eso a mí me hizo ver de qué manera yo podía contar lo que estaba pasando en mi ciudad con una metodología como más sistemática, hacer una crónica de la época, que se refleje qué es lo que estaba pasando en los barrios, qué era lo que sucedía en la Semana de la Moda de acá, o sea, todo de una manera más organizada para contar qué pasa en Buenos Aires. Y así yo me empecé a armar la primera comunidad de lectores que venían a saber qué era lo que pasaba en Buenos Aires. O sea, vos sabías que para saber qué pasaba en determinadas ciudades tenías que seguir a determinados sitios. Entonces yo lo empecé a manejar de esa manera. Y por otro lado, lo que me pareció muy interesante era la experiencia de estar en la Semana de la Moda, de trabajar en la Semana de la Moda. Yo en esa Semana de la Moda, como llegué con la Semana de la Moda ya armada, yo no me acredité, sí lo que busqué fueron invitaciones con las marcas para tener la experiencia de ir a cubrir un desfile. O sea, la Semana de la Moda, acá les voy a empezar a mostrar fotos, así podemos ver otro tipo de material. La Semana de la Moda, básicamente podés tener lo que es el formato de presentación, que es cuando la modelo están arriba de tarimas o las modelos están estáticas o interactúan más como una performance con los profesionales de la moda. Esto también lo aclaro, que la Semana de la Moda es un evento, un acontecimiento que sucede de lo que son las colecciones de alta costura, lo que son las colecciones de entretiempo y las dos colecciones que se consideran principales para la Fashion Week, que es la de primavera, verano y otoño-invierno, que es un acontecimiento que sucede para los profesionales de la moda. Participa mucho público, pero digo, básicamente los que van a cubrir eso, son las personas que trabajan en la moda y con lo que van a trabajar después durante la temporada, con ese material que uno rescata de
de estas experiencias. Entonces uno va, entonces tienes esta posibilidad, el formato, por ejemplo, que estoy mostrando ahora, que es de presentación, se hace una convocatoria en un horario específico que se cumple a rajatabla, donde vos tenés la posibilidad de ver los diseños de cerca, de interactuar con el equipo de trabajo, con los diseñadores. En general son para los eventos como más chiquitos, para los diseñadores más chiquitos, que necesitan quizás tener un contacto uno a uno, porque acá fíjense también que, por ejemplo, en el caso de los diseñadores, invitan, y de las marcas, ellos invitan a los compradores, a los buyers, entonces ese contacto personalizado les sirve mucho más que la experiencia en sí del desfile, que es demostrar quizás el concepto de una marca cuando la marca ya está instalada en el mercado. Entonces este es uno de los formatos que uno puede hacer, que se hacen en galerías de arte, que se toman en diferentes lugares, que pueden ser bares, ahora les voy a mostrar terrazas, se puede hacer en diferentes maneras cómo cubrir la Semana de la Moda, y no hay una locación que es fija que suceda la Semana de la Moda. Esto, por ejemplo, es en Nueva York, sí sucede, bueno, en su momento tenía Bryant Park, después tuvo el Lincoln Center, después se mudaron al lado de los muelles, y después acá en este Pier 59 Studios, son estudios, es un gran depósito que está al lado del río Hudson, y como hay diferentes salas, ahí se arman muchos desfiles de diseñadores o consagrados o diseñadores nuevos que quieren estar como alejados de lo que es la sala estática, ¿no? de la Semana de la Moda. Y en Nueva York puede pasar en cualquier lado, puede ser un museo, puede suceder en diferentes lugares. Lo que tiene que ver con la presentación de la colección en formato de desfile o en formato de presentación. Acá el caso, por ejemplo, de London Fashion Week siempre se hace en Somerset House, que es como lugar donde están todos los showrooms, donde están también los lugares de presentación de desfiles, y las marcas consagradas muchas veces lo hacen afuera o lo hacen tienen su propia convocatoria, pero siguen participando de lo que es el calendario oficial. Entonces, digo, la experiencia de ir y poder cubrir estos desfiles, digo, tiene mucho más que ver con el aprendizaje, porque uno en ese momento, por un lado, entiende cómo se maneja la industria, cómo se trabaja en la industria, cómo trabaja una industria como es la de la moda, cómo se organiza. Vos podés entender ahí de qué manera se presenta una colección, cuál es la función de esa presentación, que la moda, al ser tan visual, uno queda como, bueno, presento a un diseñador, una marca tiene una colección, se arma un desfile, se arma un catálogo, se arman las publicidades, como que eso es lo que acompaña a la temporada. Pero en verdad eso, por detrás de toda esa campaña que nosotros estamos viendo para promocionar una temporada, lo que aparece ahí es esta idea de cómo voy a presentar mi colección, a quién se la voy a presentar y para qué se la voy a presentar y en qué formato. Entonces, esas son las cosas como interesantes para tomar en cuenta de la Semana de la Moda, de esta idea de qué es lo que puedo aprender. Entonces, básicamente uno aprende a cómo se organiza una empresa de moda, por ejemplo. Por otro lado, toda la parte de invitados, uno ve cómo trabajan otros periodistas. En la Semana de la Moda participan que son los buyers, las productoras de moda, los estilistas, obviamente los periodistas, fotógrafos. Entonces uno lo que tiene una dinámica, es una dinámica de trabajo durante 7 días, algunas duran menos, otras duran más, pero básicamente se llama Semana de la Moda porque debería durar 7 días. Tiene esa dinámica de que son personas trabajando, profesionales trabajando, donde uno tiene la posibilidad de ver cómo trabaja una revista de moda, cómo trabaja un diario, cómo trabaja un programa de televisión, cómo se produce en vivo para internet. Me acuerdo la primera vez que fui a San Pablo Fashion Week, había una periodista, Erika Palomino, que ella, por ejemplo, había llevado su redacción, era parte del showroom, entonces estaba en uno de los stands, y era para mostrar cómo trabaja una periodista de moda, que esto fue en 2010, cómo trabaja una periodista de moda en tiempo real durante una semana de la moda. Entonces es un momento de aprendizaje absoluto también, porque uno ve cómo están trabajando otras personas, o personas que a lo mejor uno admira,
y pensará que, a ver, ¿cómo hace una nota? Entonces, ¿cómo pregunta? ¿Qué va a ver? ¿Qué elige para ver? ¿A qué diseñadores van a ver? Eso también hay como un recorte muy grande cuando uno ve la cobertura, sobre todo en los grandes medios, que parecería que todo pasa por los grandes nombres o por los nombres legitimados, pero los periodistas tienen una agenda que no es que se cubre de principio a fin tal cual la ofrece la Cámara de la Moda de cada ciudad, sino que obviamente uno se lo va haciendo de acuerdo a los intereses, sabe que hay desfiles que uno no puede no ir y también tiene que tener ese ojo nuevo, ¿no? Esa mirada nueva de encontrar quiénes son los emergentes, quiénes son los que están camino a legitimarse dentro de lo que es la Semana de la Moda, de qué manera van a presentar, en qué momento darles una nota. Eso es muy interesante después verlo reflejado en los medios, saber qué es lo que estuvieron mirando las periodistas para ver después cómo termina legitimado ese diseñador o esa diseñadora. Entonces, eso también es muy importante cuando uno empieza a entrar en este formato de cobertura internacional, después de hacerle un seguimiento a esos diseñadores. Es interesante ver cómo es el crecimiento. Acá yo pongo el caso, esto es en Nueva York, una colección de primavera y otra colección de invierno, de una diseñadora de tejido que se llama Angie, que, bueno, ella se ocupaba de hacer, bueno, tiene su propia marca, y también, por ejemplo, trabajaba para las gemelas Olsen, trabajaba para Barneys, trabajaba para Gap. A mí me interesó el perfil que tenía, como me parecía muy interesante lo que hacía, y cada vez que fui a cubrir la Semana de la Moda de Nueva York, siempre la seguí para hacerle un seguimiento justamente, para ver cómo está creciendo, cómo está trabajando, de qué manera se instala en el mercado. Muchas veces son diseñadores que van creciendo y muchas veces son diseñadores que después desaparecen de la escena o son contratados por una marca más grande, entonces desactivan su propia marca. Pero eso es interesante para ver esas personas nuevas que a uno le puede llamar la atención. A mí, por ejemplo, en 2015 me pasó con la marca Pyer Moss, que ellos presentaban en Brooklyn y como que no quedaba tan cerca de donde yo estaba alojada, pero digo, me parecía interesante en la propuesta deportiva, y me acuerdo que cuando fui éramos 3 periodistas, y uno de esos periodistas era la periodista del Washington Post, que 2 colecciones más tarde la puso en la portada a Pyer Moss, como el que viene a revolucionar la moda de Estados Unidos. Entonces a veces pasa eso, ¿no? Que estás en el momento adecuado viendo nacer a una persona que después se va a legitimar totalmente dentro del sistema de la moda. Pasan esas cosas, o sea, que no solamente ir detrás de, no sé, Marc Jacobs o Chanel o Dior, que obviamente son los lugares donde quizás uno quiere estar para ver el gran espectáculo, pero digo, dentro de lo que es el circuito de la Semana de la Moda, pasa de todo con un montón de personas y uno tiene que tener esa mirada o ser observador de ver dónde estar y qué dejar pasar, porque es realmente más, esto hago el foco en Nueva York, el estímulo es permanente, es de las 7 de la mañana hasta la madrugada, porque después de las 7 de la tarde que se termina la actividad de la Semana de la Moda, empieza todo el sistema de fiestas, que todas las noches las marcas y los diseñadores hacen fiestas como para seguir viralizando su contenido, pero que no es ya un contenido más laboral, sino que es más de entretenimiento. Entonces uno tiene que elegir qué ver, cómo trabajar y también tomar esta decisión, si uno va a trabajar en tiempo real o si va a buscar material para después trabajar. En el caso de Blog de Moda, yo siempre lo planteé como un reportaje en vivo, como una cobertura en directo, lo que yo estaba haciendo. Desde el momento que yo llegaba hasta el momento que yo me iba, salía una crónica diaria, sí o sí como reglamentación, que contara qué fue ese día de desfiles, y después me daba tiempo a, si quería desarrollar con crónicas, con perfiles o con entrevistas, algunos otros aspectos de lo que eran los desfiles.
por ejemplo, un formato que uno puede hacer, que es armarse un calendario propio, una agenda propia de actividades, es, bueno, quiénes son los que presentan y quiénes son los que a mí me interesan y no presentan. Acá, por ejemplo, este es el showroom de un diseñador argentino que está radicado ya hace 20 años en Nueva York, que se llama Gustavo Cadile. Yo, por ejemplo, a él tenía mucha curiosidad de conocerlo. Lo conocí por una página que se llama Red Carpet Fashion Awards, no sé si lo conocen, que es una página súper, digamos, vinculada siempre porque muestra cómo se viste la celebridad y con qué marca, a qué temporada, es eso la página, que me parece súper interesante, como hacer un seguimiento de quiénes son las casas de moda que visten a las celebridades. Y veía que hablaba siempre de un diseñador argentino que yo no conocía, y yo lo empecé a rastrear y me costó muchísimo llegar a él, y cuando accedí a él, que él no presenta dentro de la Semana de la Moda, bueno, en los últimos años empezó a tener un showroom en Nueva York y en París durante la Semana de la Moda, pero cuando yo accedí a él hace 10 años, él nada, trabajaba en su atelier. Yo lo rastreé, lo busqué por todos lados, porque digo, es argentino, no puede ser que yo no lo pueda encontrar. Y entonces eso, armar eso, ¿no? Y por ejemplo, yo la primera vez una de las primeras veces, no me acuerdo cuál fue, por ejemplo, él ya me estaba esperando con una modelo a la que, o sea, lo hizo específicamente para mí, porque yo lo iba a cubrir cada vez que iba, lo iba a visitar para ver cómo trabajaba, que era lo que a mí me interesaba ver de él. Y en una de esas veces, por ejemplo, ya me esperó con una modelo y me iba mostrando cómo iban a ser los diseños que iban a salir en la siguiente temporada. Y que básicamente así es como él recibe a la prensa, a los compradores y a sus clientas en su atelier. Entonces, digamos, también está esa parte donde uno puede ir y buscar a ver qué es lo que a mí me interesa, porque hay muchas cosas interesantes en cada ciudad para ver, pero no todo está dentro de la Semana de la Moda, y también hay mucho dentro del calendario extraoficial de la Semana de la Moda, y está lo que no se muestra. Entonces uno también puede ir entonces indagando a ver qué es lo que se está mostrando en la Semana de la Moda, qué no se muestra y qué puede llegar a ser interesante para cubrir. Porque básicamente, que esto lo mencionábamos el lunes, digo, somos muchas personas escribiendo sobre los mismos temas, entonces ahí también, cómo me diferencio, cómo puedo buscar temas que sean relevantes, que sean atractivos para los lectores, y que por otro lado rindan dentro de lo que es el contenido periodístico que uno quiere mostrar. Entonces está esta idea, ¿no? de poder hacer digamos, esta cobertura de momentos, ¿no? que estén sucediendo, y que obviamente hay muchas cosas que pueden llegar a quedar no sé, como relegadas a perdérselas también, ¿no? Porque es tanta la cantidad de información y tanta la cantidad de acontecimientos que suceden, que bueno, uno entonces ahí tiene que dejar, bueno, a ver qué dejo pasar, bueno, lo que me perdí. Por otro lado, esto que les comentaba, que tiene que ver con qué es lo que sucede en una semana de la moda, cómo lo cubro. Esto, por ejemplo, es en París, que son ciudades que uno entiende que cada ciudad tiene su belleza, tiene sus particularidades, tiene su manera. Hay ciudades que tienen mucho más moda que otra. Bueno, París es absolutamente, está vinculada con la moda, desde los orígenes de la moda hasta, digamos, toda la tradición, leyenda que hay detrás de París. Entonces a mí me pasó de ir a cubrir las colecciones de alta costura, que ahora vamos a hablar eso de cómo acceder a cubrir las colecciones, que en ese caso yo fui como periodista invitada, la Cámara me acreditó como periodista invitada, donde tenía acceso casi nulo a todo, porque como era invitada tenía que esperar a ser periodista profesional habilitada por la Cámara para entrar. Pero mientras tanto uno dice, bueno, estoy en París, ¿qué miro? ¿Cómo cubro? Entonces hay diferentes maneras también de cubrir una semana de la moda haciendo un propio recorrido. Acá este es el caso, por ejemplo, del estudio de Yves Saint Laurent, que está dentro de lo que es el museo, que era donde funcionaba su casa de alta costura, donde uno se va y pide permiso, pide autorización, todo esto lleva siempre tiempo, nada se hace un día para el otro, porque para todo chequean tus datos, chequean tu perfil profesional, te piden material de tu trabajo para ver
cómo trabajás. Entonces vos podés acceder desde, no sé, la casa de Chanel, que es la Rue Cambon en el último piso, es el departamento donde vivía Coco Chanel. Si vos con tiempo eso solicitás la autorización, te la dan. Si pedís ir a un estudio, si pedís ir a los archivos, yo en este viaje, que fue en 2018, pedí autorización para entrar a los archivos de Dior, de Chanel, de Louis Vuitton, pedí de un montón de marcas porque estaba haciendo un trabajo para La Nación. De los accesos me dieron la mitad de los accesos, pero todo eso llevó un tiempo que también es conocer otras perspectivas, ¿no? Que no es solamente el desfile, una marca, que no es solamente ver qué pasa en la calle o cuáles son las fiestas más transitadas, sino que hay toda una estructura que se puede cubrir, donde quizás te dan un tiempo muy limitado o a lo mejor te dan acceso ilimitado a que vayas y conozcas. En este caso era ir al estudio que se supone que está tal cual como trabajaba el modisto Yves Saint Laurent, donde están sus apuntes, donde están sus piromes, sus lápices, los cuadernos donde dibujaba, algunos vestuarios. Digo, uno puede ver determinadas cosas y por otro lado, digo, está toda esa agenda que tiene que ver con la moda, pero por otro, bueno, yo cuando fui, estaban en muchos lugares, en muchos museos, galerías y salas de exposición, con el ser parisino, ¿no? con el sentimiento francés a flor de piel. Había desde músicos, desde la cultura, de las artes plásticas. Acá yo pongo un ejemplo de lo que era Catherine Deneuve. Digo, había mucha exhibición, digo, eso algo va a significar para la moda, porque la moda se va a nutrir de todo esto que está pasando. La moda, digamos, como disciplina en solitario no hace nada. La moda siempre refleja lo que está pasando en una sociedad en un momento determinado. No es que anticipa ni es que te queda estancada, sino que vibra en relación a lo que está sucediendo. Entonces, estas cosas también uno las puede tomar en cuenta cuando uno viaja y decir, bueno, a ver qué exposiciones, qué tipo de shows, cuáles son los lugares que están a punto de descubrirse o los que ya están legitimados ir, y conocer todo eso para en base a eso también hacer una manera de cobertura de una manera distinta también, ¿no? Que uno cuente qué es lo que está pasando en una ciudad en el momento en el que uno está ahí. Digo, quizás uno cuando piensa en una cobertura de Semana de la Moda ve esto, ¿no? Que es la foto de la calle y las chicas súper producidas para, obviamente buscando el flash. O sea, hay una cultura de hoy en día con redes sociales que está totalmente habilitada, que es que las mujeres y los hombres especialmente se visten para ser fotografiados o se visten para fotografiarse. Pero digo, eso no es digamos, el sinónimo de una Semana de la Moda. Cuando uno habla de street style no es lo que pasa en la puerta de un desfile, sino es que lo que pasa también en los alrededores. ¿Qué pasa si me salgo? Esto es en el Lincoln Center, digo, ¿qué pasa si me salgo del Lincoln Center en otro barrio? ¿Cómo se viste la gente? ¿Qué es lo que más se usa? ¿Qué es lo que más se utiliza? Uno ve acá quizás tacos y en Nueva York lo que vos vas a ver es ojotas y zapatillas, por ejemplo, que te habla de una comodidad y te habla ya, ¿no? De qué es lo que está buscando un consumidor. Vas a París y vas a ver mujeres en botas, no vas a ver jamás a un ojota en París. Entonces, digo, uno tiene que ver entonces a ver qué es lo que está pasando en la calle realmente. Acá en el caso de Londres, ¿no? Que si uno se sale de la parte céntrica de Londres y te encontrás todavía con los punks, por ejemplo, te los encontrás y te topás con esa comunidad. Entonces salir a buscar también, salir a mirar a ver qué es lo que está sucediendo. Acá en la segunda foto, la de Good Side the Queen, acá era, por ejemplo, Dr. Martens tiene un pequeño museo dentro de Londres. Yo me enteré caminando que había, digo, ¿qué es eso? Que parecía todo un depósito venido abajo y era que era una tienda por un lado, pero por el otro tenía todo cassettes y a todos los artistas que habían calzado, tenían modelos de hormas, tenían un montón de material histórico, fotográfico, que uno también, o sea, es parte, y no tenía, esta parte, digamos, no tiene absolutamente nada que ver con London Fashion Week, por ejemplo. Entonces, son esas cosas que uno puede salir a buscar, puede salir a mirar, a ver qué es lo que está pasando en la ciudad,
ciudad. Y yo pongo el caso de lo que son las semanas de la moda dentro de estas ciudades legitimadas de la moda, pero digo, puede pasar en donde vayamos, ¿no? Del lugar en donde vayamos y que querramos hacer una cobertura de ver qué es lo que pasa en esa ciudad. Uno puede ponerse en ese rol de espectador, a ver qué es lo que pasa en esta ciudad, a quién le puedo ir a preguntar, cómo puedo a ver, acceder a lo que está sucediendo, entender lo que está sucediendo, y en base a todo eso digerir esa información, hacer una bajada y entender, por otro lado, digo, de qué manera se cubre la moda, de qué manera vive la moda en esa ciudad. Acá otro caso que también, que no fue la Semana de la Moda, que esto fue en 2019, que fue una feria que está en Brasil, que se llama Inspira Mais. Entonces, digo, en ese momento fue, yo de un día para el otro me fui de viaje a hacer esta feria, tuve que investigar como todo muy sobre la marcha, qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Pero es esto, ¿no? De Inspira Mais es un salón de innovación donde buscan tendencias, pronostican tendencias. Brasil, esta feria la rearmó después que, bueno, ellos exportaban su materia prima para todo el mundo, cuando China en los 90 empieza a ser mucho más económica como potencia para todas las industrias, y todos los gobiernos y todos empiezan a comprar y a abrir las fronteras para China. Brasil tenía una industria textil tan potente y tan enorme que prácticamente estaba quebrada donde dejaron de vender. Entonces ellos crearon Inspira Mais como una feria donde ellos podían ver qué es lo que aprendieron en todos esos años y cómo podían gestionar respuestas a la industria textil. Entonces ellos armaron esta feria donde uno ve desde cómo se trabaja con biomateriales, cómo se hacen hormas de zapato, que es la industria más grande de Brasil dentro de lo que tiene que ver con indumentaria. Arman, que acá sería un equivalente como el Observatorio de Tendencias del INTI o Visiones, que tienen su propia su propia agencia de estilo donde pronostican tendencias, pero arman todo e invitan a diferentes periodistas de todo el mundo para que vayan y conozcan esa industria. Entonces ahí también, digo, darles este link, ¿no? Que en cada ciudad hay una feria de moda, que eso también ustedes pueden acercarse para ver cómo trabajan, si invitan periodistas, si pueden ser acreditados, si pueden ser tenidos en cuenta para ir y conocer qué es lo que están haciendo, ver de qué manera, qué es lo que les puede servir, por un lado, a ellos para que los cubran, y ustedes para cubrir, porque también no todo tiene que ser interesante o relevante para uno al momento de cubrir algo, ¿no? A ver. Acá les quería mostrar otra cosa que tiene que ver con esto acá. Considerando esto de que por un lado es lo que está lo de la Semana de la Moda, que uno también trabajando, digamos, en el día a día también va descubriendo diferentes temas que le puede llegar a interesar. A mí siempre lo que me había causado mucha curiosidad era todo el sistema de los estudios cinematográficos. Me parecía muy interesante ver cómo se arman los estereotipos, los ideales de belleza de diferentes épocas, de qué manera Hollywood se postula como la industria del entretenimiento, a partir de qué, a partir de cuándo. A mí siempre me llamó la atención eso. De hecho, bueno, en la universidad fue mi tema de estudio, de hablar del Star System y del Studio System. Me había parecido muy interesante, y cuando empecé a trabajar en moda, lo focalicé en lo que tenía que ver con los vestuarios, quiénes eran los diseñadores, los realizadores de vestuario de las películas en diferentes periodos. Había trabajado, bueno, también mucho la parte de la llegada de los estilistas, ¿no? Cuando primero, ¿no? que me parecía como muy notable esta noción de una persona cuando se viste a sí misma, cómo se ve a sí misma, y cuando contrata un estilista para que le arme una imagen, o sea, cómo una persona se puede despersonalizar para convertirse en otra de acuerdo, ¿no? A un estándar de una industria tan enorme como la del entretenimiento.
Entonces, a mí me ha interesado mucho el perfil de esas estilistas, trabajé muchísimas notas, muchos trabajos de investigación hice en base a eso, para salir de qué hay en una alfombra roja, vestidos, sí, ya lo sabemos, las marcas visten a las estrellas, eso es lo conocido y lo, lo más comentado dentro de una alfombra roja. Pero a mí me interesaba ver qué era lo que pasaba también por detrás, cómo se arma una alfombra roja, qué es una alfombra roja, cómo trabajan las marcas. Entonces yo, por ejemplo, bueno, después de años de estar detrás de esa información y de publicar sobre esa información, fui a Hollywood, me alojé en la parte de Hollywood, que es un contraste enorme, ¿no? Dentro de Los Ángeles, todo lo que puede llegar a ser el lujo, y lo que es Hollywood en sí, que es un bien barrio, donde transcurre las alfombras rojas, es un barrio bien barrio, lo que se puede conocer como el barrio más tradicional de una ciudad, así eso es Hollywood, no tiene nada de brillo, no tiene nada de espectacularidad, sino que es un barrio que quedó en el tiempo incluso. Pero ahí es donde están todos los teatros donde se hacen las alfombras rojas. Y yo por un lado ahí lo que pensé, digo, bueno, tengo que acreditarme en una alfombra roja, ¿cómo se hace? Bueno, las alfombras rojas son de la mañana a la noche, están todo el día, porque todo merece una alfombra roja sobre Boulevard Hollywood, todo merece una alfombra roja. Bueno, yo puse el caso de Alicia en el País de las Maravillas, que era la que se estrenaba ese año y era como la más espectacular de todos, porque bueno, había tomado muchas cuadras de Boulevard Hollywood, no era solamente en la puerta de entrada, como solía suceder en otros teatros que son mucho más pequeños, y donde hay todo un sistema que es muy distinto quizás al que yo conocía acá en Buenos Aires, donde uno ve que hay muchos fotógrafos que tienen determinados cuidados, o sea, bueno, Estados Unidos tiene toda una industria del paparazzi que es fatal, que empujones, donde te pasan por encima no importa, si se les va una celebridad, las motos van y vienen y sos vos la que tenés que estar corriéndote para que no te atropellen, o sea, es como una necesidad de noticia, permanente, que bueno, eso había sido como la experiencia de lo que era en sí la alfombra roja, que no me pareció para nada lindo ni atractivo, más que para ver de cerca a diferentes actores o actrices que digo, mirá qué cerquita que están y que vienen, posan y siguen de largo. Y después había encontrado, que eso me lo había comentado, bueno, Gustavo Cadile, este diseñador de Nueva York, argentino en Nueva York, que él, yo lo conocí básicamente por esta página que les cuento muestra cómo se visten las celebridades, y él vestía a un montón de celebridades, desde Catherine Zeta-Jones, Angelina Jolie, a las presentadoras de noticias, o sea, es una persona que está súper activa, y él me había contado ya cómo trabajaban los estilistas. Él me había invitado a reuniones en Nueva York con estilistas para ver cómo eligen un vestido, cómo se pacta el vestido, con la celebridad, si se cobra, si no se cobra, si tienen acceso a la celebridad o no. Entonces él me había dicho que en Los Ángeles había todo un sistema de showrooms y de estilistas donde se iba y se trabajaba en ese lugar que era como un galpón donde estaban todos los vestidos que estaban disponibles y que las estilistas iban y elegían ahí. Entonces yo fui con esa idea a buscar eso, y me encontré con que, bueno, en Los Ángeles es una industria tan potente como en Nueva York, la moda, donde hay lugares donde las marcas tienen específicamente sus casas, pero que no son para vender al público, sino es para tratar con las celebridades nada más. Y ahí eso fue como súper interesante, porque por ejemplo Marquesa, que en ese momento estaba solamente instalada en Nueva York, o sea, como potencia en Nueva York, su potencial de empresa, pero ahí tenía un taller donde cosían especialmente para las celebridades. Lo mismo Prada, tenía un departamento solamente para celebridades. Marc Jacobs solamente atendían a celebridades, más allá de las tiendas que tenían ¿no? en todo lo que es el circuito de Los Ángeles. Pero son lugares donde atendían eso, y después sí, donde se encuentran las estilistas, de ver cómo pactan y cómo negocian un contrato, cómo negocian un vestido para que lo usen, determinada celebridad, y qué significaba esa exclusividad, por ejemplo, al momento de que trabajen
tal marca con tal estilista. O sea, se mueve todo, ¿no? Un sistema súper interesante que va más allá de lo que uno ve en la alfombra roja, que es el momento en que el artista baja de su limusín con el vestido y se devela con qué casa se vistió y a quién está representando en la alfombra roja. O sea, como que todo ese pequeño momento que puede durar 5 minutos, que toman las cámaras, digo, tiene un proceso de trabajo que todo el año se trabaja. Hay estilistas que trabajan durante años para lograr que una casa mire a su cliente, y por otro lado hay casas que durante años trabajan para que tal celebridad se cambie de casa y los elijan a ellos. Entonces es muy interesante ver cómo funciona toda esta parte, ¿no? de negocios, que es básicamente mucho más de negocio que porque a menos que uno siga en Instagram, que se los recomiendo si les interesa el tema, a las estilistas de Hollywood, digo, son cosas que ni siquiera uno se entera porque las casas de moda no suelen publicar demasiado sobre el trabajo que lleva este procedimiento, ¿no? de vestir a una celebridad, porque en general son contratos de confidencialidad donde es muy difícil saber cuáles son esas cláusulas, porque justamente son más secretos que algo de información pública, pero sí las estilistas todo el tiempo están publicando cuando buscan material, que a mí me sirve ver a qué desfiles van, con qué marcas se relacionan, como para poder anticiparme y ver, bueno, con quiénes van a trabajar o cuáles son las posibilidades de vestir a determinada artista con determinada casa. A mí me gusta ver todo eso, que de hecho, digo, se convirtió en una profesión tan fundamental la del estilista que hasta tienen un ranking de los 20 estilistas más poderosos de Hollywood y que varía de un año a año. O sea, la moda no es nada estática, bueno, la cultura no está en permanente movimiento, que eso lo va reflejando la moda. Digo, el que está en el puesto número 1, quizás al año siguiente está en el puesto número 20 o está fuera de la lista. Digo, siempre son como los nombres más importantes del año, están siempre relacionados con los artistas eh, que marcan algo durante un año. O sea, me acuerdo cuando fue el caso de Lupita Nyong'o, cuando ella nadie había visto la película, pero todo el mundo sabía que se vestía divino, y entonces todo el mundo estaba detrás de quién era la estilista, y la estilista era una chica desconocida, que hoy tiene todo eh, un emporio que hace libros, hace acuerdos tiene un agua mineral, incluso tiene una línea de accesorios, una línea de denim, da charlas, se convirtió en una referencia en sí digamos, por su trabajo a partir de Lupita Nyong'o, que después obviamente siguió con otras actrices. Entonces son diferentes maneras, ¿no? de ir, y por otro lado no es que uno tiene que estar, no sé, digo, ¿cuál es el objeto de estudio? Hollywood. Entonces digo, bueno, me fui focalizada con todas las preguntas o todas las necesidades que yo tenía para poder plasmar eso después en un trabajo de investigación o en notas que fueron saliendo, no sé la cantidad de notas que ya publiqué sobre este mismo tema, que a mí me fascina, y le voy buscando nuevos perfiles para que siga siendo relevante y que no sea repetitivo con otras cosas que ya publiqué. Entonces eso por un lado digamos, de esto que me parece interesante al momento de mirar. Yo pongo el caso de Hollywood, pero también lo hice, bueno, cuando fui a California, que me interesaba ver dónde se había gestado el movimiento hippie, me interesaba conocer esa parte de California. Me llamó la atención que todavía hay hippies, yo no sabía, o sea, son cosas que a lo mejor están tan cristalizadas con una parte histórica, hay tantos libros, tantas exposiciones, tantas películas, o ni hablar con la música, está tan abordado el tema, que uno quizás de lo que se queda es en los 60, que en esos años que se revolucionó absolutamente
bueno, la moda desde ya con este movimiento, pero no se presenta como, no se pregunta quizás qué estará pasando hoy. Y resulta que sigue habiendo lugares para hippies, sigue habiendo hippies en toda esa zona donde nació el movimiento. Entonces, eso también es interesante ver cuáles son los lugares que siguen abiertos desde aquella época, después cómo se convierte en una industria en sí, ¿no? Que ellos estaban en contra de todo, y digamos, de todo sistema capitalista, y bueno, obviamente vos vas ahí, te traes el recuerdo souvenir hippie que podés encontrar ahí, y hay marcas que obviamente se instalan en toda esa zona porque se quieren valer, digamos, de ese prestigio, de ese aura que tiene el hipismo. Entonces, digo, es interesante verlo desde ese punto, de encontrar a ver cuáles son los personajes que siguen activos desde esa época, a ver qué te pueden contar, qué te pueden aportar. Siempre es súper importante el material, no solamente la memoria es algo como que uno tiene que tomar como muy con ganchitos, porque una persona puede acordarse de cosas, pero se las acuerda de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su memoria. Uno no lo puede tomar a rajatabla de lo que está sucediendo, pero sí es muy interesante cuando te dan material periodístico de la época, o materiales fotográficos sobre todo, porque bueno, una vez que alguien empieza a abrir material fotográfico, se empieza a acordar de un montón de cosas que no se acordaban, o no se acordaban que habían sucedido de esa manera. Bueno, en lo que es en mi caso particular, yo me encontré con muchas personas, incluidas acá en Buenos Aires, con personas que tenían guardada ropa de esa época, para ver también cuáles eran los materiales que se trabajaban, de cómo era la costura de esa época, qué calidades, cómo eran los cortes, las siluetas. Eso fue es como muy interesante, no solamente ir y preguntar, porque bueno, el tema de la memoria y la palabra también, bueno, eso puede variar mucho entre personas que se acuerdan, y también puede pasar de que te hablas con 3 o 4 personas y las 3 o 4 personas te digan algo distinto del mismo tema. Entonces vos decís, ¿a quién le creo? ¿Cómo creo? Entonces tenés que ir y seguir buscando información para ver quiénes están más cerquita de esa realidad, y cómo llegar a esa. No necesariamente uno llega a una verdad, pero sí llegar a cómo fueron los hechos de la manera más clara posible. Y otro de los casos había sido con Savile Row, que lo mismo, o sea, vos vas a Londres, en esa callecita de los sastres, y tenés estas. No solamente están los sastres, porque justamente pasa eso, ¿no? Cuando una zona se legitima como sinónimo de algo, hay marcas que quieren llevarse un poco de esa esencia de lo que significa esa zona. Entonces vos vas a Savile Row y podés encontrar desde marcas que no tienen absolutamente nada que ver con la sastrería, pero que es importante que tengan esa presencia. Pero básicamente se siguen manteniendo las mismas casas centenarias ahí en Savile Row, que por un lado vos entrás y no solamente hacen a medida, porque ahora también venden muchas con los percheros, y vos vas y te probás y te comprás y te llevas lo que querés, pero por otro lado, esas mismas casas abajo, cuando uno camina va a la misma, con ese subsuelo, va como en el mismo nivel donde están los talleres, y ahí vos podés pedir autorización para ir a los talleres, preguntar cuáles son las casas de sastres que son los que están capacitando a los nuevos sastres, en qué momento, en qué horario, si podés pedir autorización para ir a ver cómo trabajan, y ahí también, esa es otra experiencia, ¿no? De ir a ver, que no deja de ser también muy similar, porque yo acá en Buenos Aires estoy en contacto con los sastres, voy a visitarlos, voy a ver cómo trabajan, voy a ver cómo dan clases, y digo, no es muy distinto, pero bueno, es como para conectarse con esta historia, ¿no? De la sastrería inglesa, por qué sigue siendo tan relevante, por qué sigue siendo, manteniendo esa vigencia dentro de lo que es la historia de la moda masculina. Entonces uno puede elegir, ¿no? Todos estos temas y ver, a ver qué me interesa, cómo me interesa mostrarlo, de qué manera puedo hacer esa cobertura. Entonces acá hay cosas que a mí me parecen como interesantes para tomar en cuenta.
porque bueno, al ser lugares que de por sí son llamativos, uno cuando viaje siempre está, es un momento, ¿no? Para, no sé, como para decir, bueno, es un disfrute, ¿no? Pero también tomar en cuenta que, bueno, que justamente es tanto, sobre todo si va a un lugar que no conoce o un lugar que cree que ya uno conoce porque fue varias veces, que digo, llevarse sin hacer una planificación, eso sería como un gran error porque uno se puede distraer o no puede quizás sacar la máxima potencia al tiempo en el que uno está. Entonces, la planificación siempre va a ser clave para todo, digo, para un contenido periodístico o para hacer una cobertura. Tomar en cuenta en dónde voy a estar, desde el momento en que me alojo en algún lugar, de cuánto tiempo me va a llevar de viaje hacia lo que yo quiero ir a ver, entonces tratar de estar lo más cerca posible de donde van a transcurrir los hechos que yo necesito ir a cubrir, saber qué pasa en esa ciudad, qué hay en ese momento, tomar en cuenta qué pasa en los museos, qué pasa en las galerías, en los bares, tomar en cuenta ir y buscar, digo, mucho el tema de las vidrieras y buscar cuáles son las tiendas, no solamente de las grandes marcas, pensemos en que es un todo, ¿no? Lo que a mí me puede llegar a interesar de lo que pasa en una ciudad y después, de todos modos, uno elige qué es lo que quiere cubrir, qué es lo que quiere, sobre lo que quiere escribir o sobre lo que va a investigar. Pero sí es importante que uno tenga una visión lo más transparente posible o lo más nutrida posible de lo que está pasando, no hacernos una idea de que uno va a Nueva York, cubre una semana de la moda, va al desfile y del desfile saco la foto del hotel y después de la fiesta y que sea esa mi recorrido dentro de una semana de la moda, o que acá, bueno, hubo una época que pasó en el mundo, pero que bueno, obviamente yo lo traslado acá porque eran las personas que yo conocía. Acá se hacían viajes en la década pasada a la Semana de la Moda de Nueva York para ir a la puerta de los desfiles, por ejemplo. Esa era la experiencia de la Semana de la Moda, que era como muy loco porque eran viajes que costaban mucho dinero, tenía una inversión económica enorme para ir a la puerta de los desfiles, te mostraban acá se hace este desfile, acá se hace este desfile, y después la llevaban a H&M o a Gap, y como sinónimo de Nueva York. Pero porque había una industria detrás para consumir y de curiosear esa idea, ¿no? Que nos estamos viendo en las redes sociales todo el tiempo, bueno, yo también quiero hacerlo. Pasaba eso. Y a lo mejor esas mismas personas que invertían todo eso en un viaje para ir hasta la puerta del desfile no sabían que se podían acreditar, por ejemplo, para cubrir la Semana de la Moda. Entonces, primero con esto, ¿no? Que entender que la moda pasa en todos lados, que uno tiene que ir a todo, tiene que mirar todo, que si uno va a Nueva York y sí, vas al Met porque tenés la muestra de moda de primavera que dura hasta la Semana de la Moda, hasta justo la Semana de la Moda, si vas en la de septiembre y la de febrero, no, pero digo, llegás ahí, pero hay muchísimos otros museos que hablan absolutamente de la cultura de Nueva York, por ejemplo, para entender, o sea, ibas al MoMA y había una muestra, no sé, de Estudio 54, en el Museo de la Ciudad de Nueva York está la muestra que habla de los años 80 y cómo Nueva York instaló las zapatillas Reebok, las freestyle, y era una muestra sobre eso, por ejemplo, o sobre las editoras de moda. Encontrás de todo, o sea, hablo de estos casos así más de moda, pero digo, encontrás de todo, pero no solamente quedarse entonces con la muestra que ya la leímos en 24 millones de sitios, que está recontra cubierta, sino de buscar lo nuevo también, a ver qué es lo que, o no solamente lo nuevo, qué es lo que, de qué manera uno puede acceder, o sea, está el Fashion, el FIT, que es una universidad y es un museo del FIT, donde vos tenés una biblioteca, por ejemplo, donde vas a encontrar libros que no vas a encontrar en ningún otro lado. Por ejemplo, para los que van así en búsqueda de cosas de materiales de moda, en todo donde está el FIT y donde está la escuela Parsons, buscar las librerías que están ahí porque van a tener un material que no lo vas a encontrar en el centro ni en el Soho de Nueva York, sino que está ahí porque ahí hay una masa de estudiantes concentrada que necesita material para
de estudio, entonces vas a las librerías de ahí, va a ser muy distinto a ir a una librería de otro barrio, por ejemplo. Entonces vas a encontrar material que está totalmente diferenciado. Entonces sacarle provecho a esas cosas, de caminar por la Séptima Avenida y ver que ahí están todas las fábricas o están todos los mayoristas. Vas a ver cómo pasan los percheros por adelante tuyo, por ejemplo, o los rollos de tela. Digo, uno tiene que, para ver cómo funciona una industria, no esperar a ver que me inviten a una fábrica para ver cómo se hace esto o el otro, sino ir buscando ese recorrido de cómo se mueve la moda, qué hace la moda. Entonces, por eso hago este foco de potenciarlo y multiplicarlo a otros intereses, no solamente al hecho de ir al desfile o al hecho de mostrarse en una primera fila, digamos. Sí, es parte del trabajo, pero no es el trabajo, y no es lo que te va a dar el contenido para una nota estar ahí, sino, digo, mientras más información te lleves del lugar de donde están, mientras más cosas puedas ver, más vas a saber después para escribir o para saber qué te falta para escribir una historia, ¿no? Para realizar esa historia. Y por otro lado, esto de cómo acceder a la Semana de la Moda. Acá por un lado está el tema que el factor tiempo, empecemos por el factor tiempo y después vamos con la parte económica. Todo esto lleva tiempo, no es que uno dice, bueno, quiero cubrir la Semana de la Moda, me busco un pasaje y viajo y voy, sino que primero tenés que hacer un primer acercamiento con la Cámara de la Moda de cada ciudad, donde ellos ponen fechas, hay fechas establecidas, donde antes de la Semana de la Moda abren la convocatoria para que vos puedas acreditarte. En esa acreditación, en esa parte previa, vos tenés que subir todo tu perfil profesional, donde tenés que respaldarlo con tu trabajo. Tenés que pasar links o podés subir PDFs con material de tus notas, contar cómo es tu perfil profesional, qué te interesa. Y esto es como muy importante, que esto lo hablábamos el lunes, digo, la importancia de las redes sociales como para demostrar el perfil profesional que uno tiene, porque las marcas chequean esas cosas al momento de presentarte. Por ejemplo, si vos querés ir a cubrir una Semana de la Moda y tu foco son las marcas de lujo, pero en tu cuenta publicás todo marcas fast fashion, por ejemplo, ahí hay un ruido que las marcas van a encontrar. Entonces, tiene que ser acorde a lo que vos haces, a lo que vos estás pidiendo. Eso por un lado, que por ejemplo, recuerdo Michael Kors, de la agencia, me han pedido todo tipo de demostraciones de mi trabajo, porque ellos lo que no querían, que no me lo dijeron a mí, sino que, digo, en este intercambio, pero sí cuando los conocí, lo que ellos no querían era ningún profesional que estuviera relacionado con H&M, por ejemplo. No querían quedar como que, no querían estar en eso, como justamente era la época, ¿no?, de furor de H&M y todo el fast fashion y Zara. Entonces ellos se fijaban mucho qué tipo de publicidad tenías en tu sitio, quiénes eran tus auspiciantes, qué cantidad de personas entraban al sitio. O sea, había todo un relevamiento de información para tener en cuenta que no era solamente decir, bueno, quiero cubrir y porque cubro yo la Semana de la Moda me van a acreditar, sino como que hay un respaldo. En algunos casos te piden una carta de recomendación para algunos desfiles, sobre todo los más grandes, que obviamente tienen los asientos como mucho más acotados para invitar. Y después tomar en cuenta también eso, ¿no? Desde el lugar en el que nosotros vivimos, tomar en cuenta esto de si las marcas están acá en nuestra región. Si están en la región tenés muchas más posibilidades a que si es una marca que acá jamás vendió, ni tiene pensado vender, entonces ¿para qué te va a invitar si no necesita que lo cubran en tu región? Entonces eso también tomar en cuenta, ¿no? ¿Para dónde escribo? En qué región está. Uno dice internet, bueno, llegas a todo el mundo, pero no necesariamente te leen de Rusia o te leen de Europa si estás en Latinoamérica. A lo mejor sí tenés un perfil armado para que te lean desde otros lugares, mucho más alejados y no solamente en tu región, pero toman en cuenta todos esos pasos. Entonces, una vez que vos pasás esa primera revisión,
te mandan entonces la notificación y te felicitan porque quedaste seleccionado para cubrir la Semana de la Moda. Ellos ahí, a partir de ese momento, la Cámara de la Moda lo que hace es pasar tus datos a las marcas y a los diseñadores, tanto del calendario oficial como del calendario no oficial. Entonces ahí vos se vas a empezar a recibir todas las invitaciones para hacer las coberturas y, bueno, hay una aplicación que es el Fashion GPS, donde vos directamente ahora lo podés, podés sumarte desde la aplicación y donde ellos en el momento te van mandando las fotos, los videos, repercusiones. La misma aplicación tiene un mapita donde te dice de cuánto te queda para tal desfile, para ir de una presentación a la otra, qué tomarte, si va a salir una combi, si querés sumarte. O sea, es muy organizado el trabajo una vez que estás ahí, pero sí es necesario también una organización personal de decir, bueno, tomar en cuenta si me voy a ir estoy en Manhattan y tengo que ir a Brooklyn y después volver a Manhattan, digo, esas cosas suceden, ¿no? De que tenés una presentación en Brooklyn y después otra en Wall Street. O sea, esas cosas pueden pasar. Tomar en cuenta entonces los tiempos, esos lapsos, entonces elegir qué voy a ver, qué no voy a ver, cuánto tiempo le puedo dedicar a cada una de las cosas que yo quería cubrir en esa Semana de la Moda, y todo ese proceso es más bien solitario, ¿no? Es más bien en soledad, no es que vos allá llegás y en cualquier ciudad que tenés a alguien a disposición que vos decís, bueno, te llamo por teléfono pues estoy perdida. O sea, básicamente ahí vos sos un numerito y vos entrás con el código, con todo entrás con un código, donde tu credencial tiene un código, o ahora desde el celular se hace, vos tenés un código, entonces accedes o no accedes de acuerdo a, digamos, a esas posibilidades de acreditación que estuviste previamente. Entonces, por eso digo, al llegar a una cobertura en una Semana de la Moda, piensen en llegar con todas las respuestas lo más contestadas posible, porque una vez que están allá es muy difícil acceder a personas. Siempre hay personas que están ocupadísimas y están a las corridas de un lado para el otro, pero que no están para qué hago, cómo voy, cómo llego, o no me dejan entrar y no tengo la acreditación acá. Digo, todas esas cosas las tiene que resolver uno solo, ¿no? Pero tiene que ir y hacerlo uno solo. Eso con respecto a lo que es la Semana de la Moda. Y después con respecto a lo que es un viaje de investigación, digo, para mí lo ideal es primero tener mucho tiempo previo de trabajo con nuestro objeto de estudio, ¿no? De conocerlo, reconocerlo, para saber que cuando uno viaja, a ver de qué manera, qué es lo que me va a llamar la atención de todo eso, cómo lo voy a abordar. Eliminar en todo esto, cuando son viajes de trabajo, eliminar el efecto sorpresa, es decir, bueno, llego y me fijo a ver qué es lo que me invita a esta ciudad, alejarse de esa instancia, porque digo, se pierde mucho tiempo, digo, hay cosas que a lo mejor si te las pones a investigar antes, descubrís un montón de material que no lo tenías en cuenta. Entonces, por eso digo, lo ideal siempre es la planificación, sentarse, pensar qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, con qué presupuesto lo voy a hacer, que eso también es importante, a quién tengo que contactar, a quién puedo contactar desde acá, con quién tengo que hablar una vez que llegue. Tomar en cuenta que hay un montón de no que vamos a encontrarnos desde el vamos, entonces uno va a buscar el sí, entonces no quedarse con que, bueno, me dijeron una vez que no, ya está, no, bueno, seguir intentando y seguir trabajando para que ese no se convierta en un sí. Eso tiene que ver mucho entonces con lo que uno quiere lograr cuando hace este tipo de viajes. Y por otro lado, esto toma también para considerarlo la parte económica, que digo que si uno va como un viaje personal donde uno lo financia, bueno, es una experiencia de viaje, una experiencia, pero digo, si uno quiere tomar en cuenta de ir a la Semana de la Moda todos los años, digo, pensar a ver cuáles serían los procesos en los que podemos insertarnos para
financiar ese viaje. En mi caso, bueno, como yo siempre los hice desde blog de moda, menos el del de alta costura, que yo ese fui con el cronista, digo, blog de moda no cobra por los contenidos. Entonces lo que yo hacía era buscar partners con las personas que me auspiciaban durante el año, con las que yo tenía publicidad, generar una planificación comercial específica para que me sirva para la Semana de la Moda, pero que me sirva a mí y que les sirva a ellos, ¿no? Obviamente, entonces, no sé, hacía alianzas con marcas donde yo no necesitaba que me vistieran, yo no necesitaba la parte económica, que eso es otra cosa también a tomar en cuenta cuando uno tiene un sitio, tiene presencia digital, que el tema del canje puede llamar la atención al principio, pero el canje no sirve para nada si después vos no podés vivir de tu trabajo porque trabajás como loca para una marca, pero esa marca te da un pantalón y zapatos, por ejemplo. Digo, el tema es que cómo monetizar ese trabajo que vos estás haciendo. Entonces eso también yo lo ponía en foco, ¿no? De planificar entonces un viaje, de pensar estratégicamente cómo lo iba a financiar y de qué manera durante el año, cómo iba a, digamos, a recuperar ese dinero invertido en el caso que tuviera que invertir antes de viajar, o si lo hacía antes de viajar. Esas cosas se pueden tomar en cuenta. Para eso, obviamente, hace falta organización, uno tiene que ser sí o sí organizado, porque, por ejemplo, cuando uno tiene un sitio, el tráfico es constante, ¿no? El tráfico a vos te están midiendo minuto a minuto. Muchas marcas te ponen un código dentro de tu sitio para ver cómo es el ritmo que tiene tu sitio, en qué momentos las personas se conectan más, cuántas visitas tenés por día, cuántas por mes. Entonces es un trabajo en eso, me refiero a la organización, de que uno tiene que tener material nuevo todas las semanas, uno tiene que ver, bueno, si el tráfico se mantiene, si el tráfico crece, ahora qué pasa si el tráfico se estanca o el tráfico baja. Entonces, todas esas cosas después impactan en la parte publicitaria, de ver entonces cómo mantenerlo, no solamente para que sea un sitio de referencia, sino que sea un sitio rentable económicamente. Son todas cosas que uno va considerando a lo largo de los años, y tomar entonces que esta publicidad que aparece, que te apoya para diferentes lanzamientos, a ver cuando vos necesitas entonces específicamente para, en este caso, un viaje, ver de qué manera buscar una manera creativa de que le sirva también a la marca mostrarse en esos lugares, que sean marcas de cosmética, que sean marcas de moda, que sean marcas de tecnología. O sea, la publicidad puede venir de donde sea. El tema es cómo uno, bueno, puede poner, no sé, una sección auspiciada y ponen la marca, y que eso te permita, ¿no? Entonces encontrar la manera de financiar tu viaje. O sea, esas son las cosas que a mí me parecen como más interesantes para tomar en cuenta. Y yo lo que hablaba el lunes era que a mí siempre el foco lo puse en blog de moda, a mí me parecía siempre el foco en la página de mostrar una manera distinta de cómo se cubría la moda, por lo menos en Argentina, y tomando en cuenta cuáles eran mis intereses de acuerdo a eso, y que cada red social tenía un lenguaje distinto. Digo, como que yo lo pongo en una nota, después en esa nota no es que lo retransmito en todas las redes sociales. Entonces, de ver de qué manera pueden complementar. O sea, si yo en blog de moda, a ver, acá yo les muestro, a ver si... Yo elegí esta porque es una temporada donde yo la pasé muy lindo, por eso me gusta tanto, pero básicamente podría ser... Ay, quiero mostrar, a ver. Ahí está. Que yo, por ejemplo, en este caso hago este tipo de coberturas. Esta fue la de invierno 2018. Yo lo que hice fue elegir hacer una cobertura de darle a un diseñador
una reseña para hacerlo distinto a lo que había hecho la temporada anterior, donde hacía crónicas que resumían lo que pasaba todo durante todo el día, o donde reflejaban actividades que yo había tenido. Entonces, en esta, yo lo que hice fue eso, ¿no? De mostrarlo de esa manera, ¿no? De que cada diseñador una reseña distinta, pero después en redes sociales yo lo que me fijo es que sea distinto, ¿no? Que yo no publique la misma foto que publico en la página, sino que yo vea diferentes cosas que no fueron reflejadas sencillamente como para mostrar una diferencia y como para marcar una diferencia, de que si mirás la página vas a ver una cosa, si vas a Instagram otra, y si vas a Facebook otra, y si estás en Pinterest vas a ver otra. O sea, es como hacer una crónica visual, pensarlo como una crónica visual. Yo eso me fijo muchísimo, ¿no? De qué manera se puede trasladar, de qué manera lo puedo en reflejar realmente lo que yo esté haciendo en una ciudad, mirarlo desde ese punto. Digo, es algo como que de todo uno encuentra, ¿no? Cómo pasarlo lo mejor posible y aprovechar lo mejor posible esto digo, que quiere mostrar, que quiere reflejar en una crónica visual, y que a lo mejor no tiene espacio. Si yo tengo que escribir sobre un desfile y digo, ¿cómo pongo, por ejemplo, acá esto que me pasó de las zapatillas Lecoq eran auspiciantes, y yo me tuve que sacar 200 fotos en zapatillas para justificar el auspicio? Yo decía, eso en el .com no tiene ningún sentido, de sacarme fotos, mostrar las zapatillas. Lo mismo, Bioderm había sido auspiciante en ese viaje, entonces fuimos, elegimos qué era la mejor crema, porque en Nueva York era pleno invierno, y un invierno mucho más crudo que acá en Buenos Aires. Entonces, ¿cuál era la mejor crema para ser amable con la piel en este caso de pasar del verano al invierno? O sea, digo, se puede planificar todo, al fin y al cabo se puede planificar todo lo que uno está haciendo, y tratar de que, digo, eso el lector en esta instancia, y más en una era de las redes sociales, lo acepta totalmente. No es que te dice cómo vas a poner una publicidad de zapatillas o cómo vas a poner una publicidad de una crema en el medio de la Semana de la Moda. O sea, se entiende que es la manera que uno tiene para financiar su Semana de la Moda, ¿no? De qué manera uno lo puede llevar a cabo, porque si no son viajes que son muy costosos. Y por otro lado, esto lo hablábamos el lunes pasado, que el formato de redacción en los medios está como dado de baja, en el sentido que los medios hacen redacciones externas más que internas, y ya no hay viajes que el medio te mande a cubrir tal o cual cosa. El medio a lo sumo lo que hace es mandarte en algún caso específico con una marca que invita, entonces te mandan a hacer algo específico. Pero acá, por lo menos en Argentina, no está la filosofía de cubrir una Semana de la Moda y que el medio te mande. Entonces esa idea de me voy a cubrir la Semana de la Moda, hoy por hoy acá en Argentina no existe, no hay ninguna revista que cubra la Semana de la Moda, sino que tratan de ver quién está en tal lado, y de acuerdo a eso piden una nota o piden una cobertura, pero no es que mandan a alguien. Entonces eso también tómenlo en cuenta al momento de pensar cómo hacer un viaje, cómo llevarlo a cabo, incluso cómo venderlo, porque digo, bueno, yo pongo el caso de Blog de Moda, pero digo, a partir de Blog de Moda, yo cubro la Semana de la Moda para mi página, pero también ofrezco determinada cantidad de notas a otros medios que no, pero donde tomo en cuenta que los contenidos no se choquen, que no se parezcan, y que no sean como un refrito de algo que ya escribí, sino que, bueno, si yo fui a cubrir la Semana de la Moda, a ver qué otra cosa, qué otro tipo de entrevista o qué tipo de noticia puedo gestar a partir de estar ahí, y que no suene igual a algo
que ya cubrí. Entonces son diferentes perfiles de donde uno puede mirar y que sobre todo, vuelvo al inicio, ¿no? De recomendar esta experiencia del viaje, recomendar esta experiencia del aprendizaje, de estar en el lugar. Para el periodista es fundamental, el haber estado ahí es fundamental que eso no lo reemplaza la tecnología, no lo reemplaza, bueno, estamos viviendo en una coyuntura muy particular, estamos en un contexto pandémico donde no hay otra que mirar los desfiles por Instagram o por YouTube o en la página de las marcas, pero digo, eso no va a ser una constante, digo, en cuanto se recupere el mundo de esto que está sucediendo, digo, a lo mejor va a ser distinto a como venía siendo con ese grado de espectacularidad y de cantidad de gente viajando, que evidentemente no sé si era necesario, creo que no, que eso es lo que va a estar en revisión para el futuro de la Semana de la Moda, pero sí tomar en cuenta que ese viaje yo lo sigo recomendando, para mí no reemplaza, para mí no hay nada más aburrido que mirar los desfiles por Instagram, me parece aburridísimo, no me llaman la atención en lo absoluto, y no tienen mi atención tampoco, empiezo a mirar y no me gusta, o sea, no es lo mismo, porque es como que vos viajás y te estás trasladando, ¿no? Es como poner, eso lo dice Martín Caparrós, que un viaje es poner la vida entre paréntesis, porque durante un tiempo estás viviendo otro tipo de vida, ¿no? Y salís de tu rutina, y acá vos estás en la computadora, pero volvés a lo que estabas haciendo, ¿no? Si estabas leyendo un libro o si estabas pasándole un trapo al piso, volvés a hacer lo que estabas haciendo en una Semana de la Moda, es distinto, ¿no? No porque no tengas que hacer esas cosas, pero lo haces en otro contexto. Entonces esa experiencia para mí es súper fortificante, muy nutritiva, en ese intercambio de personas con las que vos te encontrás, con las que vos podés no generar un vínculo, porque hay mucha gente que está trabajando y que está todo el mundo como muy acelerado, pero sí a mí me sirve mucho ver cómo cubren las periodistas, sobre todo las que a mí me interesan, a ver qué es lo que miran, cómo preguntan, por qué siguen a quienes están siguiendo. Eso me parece como esta experiencia enriquecedora que tiene el viaje en sí, más allá que viajar siempre va a ser lindo, pero digo, cuando tiene este propósito, ¿no? De decir, bueno, me voy 10 días, 15 días a cubrir, o me voy una semana a cubrir esto, de cómo sacarle entonces el mayor rendimiento a ese viaje, tomando en cuenta, ¿no? Todas las limitaciones que uno puede tener por el tema de tiempo, sobre todo, pero que se puede generar mucho aprendizaje. O sea, yo siento, por eso esta segunda charla yo la elegí desde lo que era la Semana de la Moda, porque yo siento que aprendí muchísimo solamente con esos viajes, más allá, ¿no? de todo el trabajo personal y profesional que yo hago acá en Buenos Aires. Digo, a mí me sirvió muchísimo viajar para entender a la industria, para entender a la historia de la moda, para entender por qué cada marca tiene el rol que tiene en el mercado, para ver por qué, cómo se mantienen los diarios, cómo se mantienen las revistas vigentes. Bueno, vos vas a ver cómo trabajan esos profesionales y tenés esas respuestas, y que después mirás y decís, bueno, cómo se arman una agenda ellos. Entonces, digamos, de toda de esa observación, también sale un aprendizaje enorme, ¿no? Que eso es lo que yo valoro muchísimo y de lo que extraño muchísimo también para hacerlo. Digo, una cobertura digital no es que tenga algo de malo, ni que sea, no sé, que no sea válida, ¿no? Pero digo, no tiene absolutamente nada que ver con ir y estar en el lugar de los hechos, ir y mirar cómo pasan las noticias o cómo suceden los hechos. Estar ahí es muy importante. Así que bueno, acá termino yo entonces con mi parte de mostrarles y de exponerles esta experiencia de viajes, y nos vemos a ver acá en el chat a ver si hay preguntas. A ver, o si también, si ustedes tienen experiencia en viajes de cobertura, cuéntenme también de Semanas de la Moda. A ver, bueno, acá nos están saludando, buen día.
acá Daniela pregunta, bueno, si van a subir las charlas. Ahora les preguntamos a los organizadores si van a subir. Sí, nos habían, sí, acá está, habían contestado, no lo había visto. Sí, acá está respondido esto, de que van a estar subidas. Ah, bueno, acá preguntaba Patricia y Liz, la de Red Carpet Fashion Awards. Buenísimo. En París, acá Nan dice lo de París, que bajás del avión y ya respirás moda. Es verdad, porque en París vos llegás y además el cartel mismo, hay un cartel que dice que cuidado con las falsificaciones porque puedes ir preso, así que está la moda ahí presente todo el tiempo. Acá Néstor dice, ¿usted piensa que en Argentina se le da la misma importancia a la moda? Lo que pasa que es una cultura distinta en Argentina a lo que se le da a la moda. Importancia tiene porque es una industria que eh, genera muchos ingresos económicos, pero también que está acorde a la crisis permanente que hay, digo, que pasan los años y las crisis persisten y la industria textil es muy castigada. Eso por un lado, pero por otro lado la importancia que se le da no tanto, pero porque no hay tantos medios tampoco. Hay que ver entonces cómo se activa desde de un ecosistema pensado de profesionales independientes, cómo se puede activar, pero es distinto, porque aparte también Argentina tiene toda una tradición muy distinta a las otras ciudades. Acá en Argentina es muy reciente todo el movimiento de diseñadores, tiene poco más de 20 años el sistema de diseñadores con esta idea de ofrecer una identidad que refleje a lo que es este país o a lo que es esta ciudad. Entonces eso también, y por otro lado tampoco tenemos demasiada visibilidad en el mundo, o sea, uno tiene acá una idea de mira diseñadores y hay tanto talento, pero ese talento no es reconocido en el mundo. Hay sí toda una camada de diseñadores como Romina Cardillo, Lucía Chaín, por ejemplo, Jessica Trostman, que sí que tienen una presencia muy interesante en Europa, por ejemplo. Pero el tema es que sigue Juana de Arco tramando, pero sigue siendo como muy chico a comparación de la estructura enorme que hay acá de diseñadores. Pero por parte de los medios yo no creo que haya mucho, le lleven mucho la agenda o que marquen la agenda los medios de acuerdo a lo que ven con la moda, ¿no? Acá preguntan las... no, Sara, ¿me pueden compartir sus redes, por favor? Bueno, ahora yo acá lo comparto. Y Candela dice, coincido, la virtualidad no se da esa experiencia emocional, tal cual, para mí tampoco sucede. Ah, mira, Canan dice que fui al último BAF en la rural. Bueno, esas experiencias también, eso es buenísimo, que lo puedan hacer, que lo puedan seguir. Yo pongo el caso de la Semana de la Moda, no como internacional, como experiencia, como una experiencia distinta, ¿no? A lo que pasa en el cotidiano. Pero acá tenemos, bueno, lo que es el BAF, es súper interesante de ir y mirar ¿no? Los desfiles, cómo se presentan en designers, que toma diferentes locaciones. Después está lo que es Buenos Aires Alta Moda, lo que es el BAM, que ahora se llama Argentina Fashion Week, que son todos diferentes diseñadores, no es que son los mismos diseñadores presentando en las mismas plataformas. Para mí es muy interesante seguir eso y mirar, porque también es el reflejo, ¿no? De lo que está pasando acá. Digo, bueno, Designers hace un par de temporadas que implementó, ¿no? El día fijo para la moda sustentable. Eso es como interesante. Bueno, Bafwick tiene... Salgamos, ¿no? De todo este contexto pandémico donde todo se cambió también, pero digo, Bafwick tenía desde 2007 el semillero UBA, donde vos ves los diseñadores emergentes, o la plataforma del gobierno de la ciudad, que es Autores Buenos Aires, donde también son todos emergentes. Digamos, tenemos un recorrido para hacer nosotros que es muy interesante para descubrir cómo trabajan estos nuevos diseñadores o estos diseñadores legitimados. Mira, acá Patricia dice, Lucía Chaín y Sabrina Rodríguez Usal. Sí,
A mí me parece como lo de Sabrina, bueno, lo de Lucía es como, y Romina Cardillo fueron como pioneras en esta, ¿no? De internalizar sus marcas, pero el trabajo también de Sabrina Rodríguez Usal, que ella gana el concurso Terma, por ejemplo, y se presenta en Designer, es súper interesante, ¿no? Todo el trabajo de, no solamente por la sustentabilidad, sino el modelo de negocio, de ver cómo trabajan, con qué materiales. Acá Néstor dice, ¿será un poco el ego de los profesionales de moda argentino que opaquen toda esta cultura? No sé, no creo que sea un tema de ego, yo creo que es un tema de que si no hay muchos espacios donde puedan trasladar lo que están viendo, termina siendo como muy acotado también, ¿no? Eh, pero también el periodismo de moda, por eso yo también eso lo propuse desde un inicio con Blog de Moda, de hacer algo distinto, porque el periodismo de moda también tenía una tradición más comercial acá en Argentina, siempre se cubría a los auspiciantes. Que eso Internet vino a desbaratarlo totalmente, ¿no? Desmantela toda esa idea de que solamente existen las marcas que pautan, porque hay muchas personas, individualidades interesadas en otras cosas que están sucediendo y van y la cubren, no necesitan que una marca les avise que lo publica. Ese fue como el inicio, ¿no? De todo lo que es Internet. Pero bueno, quizás un profesional de la moda puede tener como mucha inquietud de ir y cubrir toda una semana de la moda acá en Buenos Aires, pero si una revista o un suplemento especializado no tiene digamos, el interés de publicarlo, no lo va a publicar eso tampoco, o sea, no depende tanto del periodista, también depende de quienes manejan los medios, de que esto cambie, ¿no? De que no sea todo tan pacato, que siga siendo como hace muchos años. Es necesaria una transformación en el periodismo de moda local, yo eso lo veo, se percibe, ¿no? Patricia, bueno, designers, sí. No sé, sí, designers es... Patricia, ¿vos sos diseñadora? Ahí está. Ah, no, es periodista. Sabrina escribe en nuestra publicación, dice Patricia. Lo de Sabrina me parece súper interesante. Nan agrega lo de designers que está ahora, sí, esta semana se están presentando 2 desfiles por día, dos colecciones por día. Es toda una experiencia, ¿no? Para vivirlo de una manera distinta, que también el tema de ir a hacer una cobertura tiene que ver también con el tiempo que uno le dedica, sea acá o sea en otro lado. Quizás este tiempo, ¿no? De estar en casa o este tiempo de mirar todo más desde la computadora o desde el celular, también lo que puede llegar a tener como beneficioso es que uno puede mirar, estar atento a más cosas que antes no, porque digo, pasa eso, ¿no? A lo mejor vos decís, bueno, a la mañana hay un desfile y a la tarde hay otro y a la noche hay otro, y es como que vos decís, capaz que le tengo que dedicar todo el día si tengo que ir a cubrir los 3 desfiles. Pero digo, quizás esto con la tecnología podemos pensarlo así, de esta manera, ¿no? De tener más tiempo para mirar y cubrir y estar atentos a lo que esté sucediendo. Acá Nan está pasando de Fashion Blonde, está pasando su Instagram. Si quieren compartirse entre ustedes acá sus redes sociales, que eso también para ver que digo, cada cual debe tener sus intereses en cómo moda y tendencias para... Ah, cierto, Nan, vos nos habías dicho lo de chicas guapas, nos habías dicho el lunes. Sí, 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 sí. Así que fíjense, digo, de descubrir esos perfiles, ¿no? Que para ver cómo cubren entre ustedes, o qué es moda para ustedes, eso también es interesante, porque yo al principio había planteado el tema de la agenda propia, el calendario propio, pero digo, hoy básicamente todos tenemos como un calendario muy, muy personal y muy propio, porque uno sigue de acuerdo también a las cosas que nos interesa, y lo que tenemos acceso, más en estos últimos meses, ¿no? Que los accesos han cambiado totalmente. Acá Néstor dice que es asesor de imagen, diseñador de interiores. Genial eso también, para conocer cuáles son sus perfiles.
Acá Helga dice que escribe sobre historia de la moda y feminismo. La fibra feminista, sí, yo te sigo, Helga, mirá, sí, sí, sí. Eso también, digo, me parece súper interesante todas estas cuentas que están mencionando. Y el trabajo, bueno, sobre todo en los últimos años con la cuarta ola del feminismo, ¿no? De todos los temas y cómo se replantean los temas y sobre todo para una industria como la moda que bueno, realmente tuvo que hacer una transformación y un cambio, no fue solo externo el tema de exponer lo que está sucediendo, o el rol de la mujer, o las nuevas luchas feministas, sino que realmente fue necesario hacer un cambio, y la cantidad de medios que aparecen ya con una mentalidad feminista, con una mentalidad de género, eso es muy importante, porque no son temas que están tan arraigados, tan estructurados, que va a llevar tiempo sacarlos y modificarlos y moverlos, pero es necesario hacerlo. Qué bueno. Y acá Patricia dice, Magnolia Cultura Slow. Buenísimo. Bueno, ahora voy a sacar una captura para quedarme con todos estos Instagram. No, es muy interesante, porque el trabajo que se hace de las redes sociales para cubrir la moda, eso es buenísimo, porque antes sí o sí, o sea, teníamos que como estar enfiladas enterarnos por una revista o por un medio especializado de determinadas cosas que estaban sucediendo. Y hoy en realidad la información vos te la enterás porque abriste una aplicación y te dan la noticia del día, ¿no? Y esa noticia del día no te la da un medio o no te la da un periodista, te la dan las personas que vos seguís. Entonces, básicamente es eso también, ¿no? Cualquiera puede dar información, entonces esa red de contactos que uno siga, esa curaduría que uno hace para informarse es importante. Acá Valentina dice, bueno, gracias a vos, Valentina, por venir. Estudiante de diseño indumentaria y producción de moda, y le gustaría crear un blog para poder comunicar desde mi lado. Eso también, o sea, ¿no? De tener su propio espacio, más allá de las redes sociales, eso también es muy interesante de que encuentren un espacio fijo, como una página donde el trabajo queda, para que lo puedan linkear también con el perfil profesional, y tomar en cuenta que hablábamos el lunes, ¿no? Como Internet, como nuestra vidriera, como nuestro contacto con otras relaciones laborales, y como un currículum vitae en movimiento, ¿no? Y acá, bueno, Sara dice, somos, para cubrir todos aspectos nupciales, estamos en la Ciudad de México. Gracias, Sara, qué bueno. Bueno, gracias, Candela. Bueno, gracias, Patricia. Así que bueno, les agradezco muchísimo que se hayan conectado nuevamente, bienvenidos para los que llegaron hoy por la primera charla. Espero que puedan aprovechar todas las capacitaciones que hay en los OpenDC, que es una agenda que está súper interesante, y eso también, ¿no? Esto cuando lo hacemos presencial en la universidad es como motivante, porque estamos todos pasando, yendo y saliendo de un lado para el otro. Digo, que esa misma dinámica se pueda llevar a lo virtual, donde salió una charla y podés entrar a otra. Digo, aprovechen todo lo que puedan, porque la verdad es que hay muchos profesionales muy interesantes, y las temáticas, ¿no? Que son todas distintas, para que puedan aplicar, con que apliquen algo de todo lo que escuchan, ya eso es sumamente, beneficiante, ¿no? Como para cada uno. Así que les agradezco por haberse conectado. Recuerden que acá nos están compartiendo, donde después van a estar subidas en YouTube todas las capacitaciones, y para mirar la agenda, que hasta mañana sigue abierta a que se puedan inscribir a otros cursos. Así que bueno, les agradezco muchísimo por estar ahí.